había de todo, ¿va? Había un anda que sacaba la facultad de arquitectura, que yo creo que seguramente muchos la recordarán. Bonita anda, o sea, la Mara se esforzaba, había la escuela de ciencias psicológicas a veces agarraba un sope y lo ponía ahí, lo sembraba. Pero también, ponete, había gente muy creativa que también ayudaba y colaboraba, y entonces mirabas a veces carrozas muy interesantes. Insisto, mezcla de sátira, mezcla de mensaje político, mezcla de carnaval, ¿verdad? ¿Dónde queda la carcajada, el colgorio del estudiante universitario después de esas actividades? Pues mira, lo que pasa es que terminabas cansadísimo, a veces en la velada, no, ¿cómo se llama la del jueves? Cuando te quedas... Jueves, No. Tenía un nombre, no recuerdo, pero digamos que te quedas haciendo las cosas y todo, te echabas los tragos, al día siguiente era una goma espantosa, pero salías ahí en el desfile, interactuabas con la gente, contabas chistes, lanzabas mensajes políticos, maltratabas al presidente, a su querida madre, en fin. Y después, digamos, la Mara se iba a sus facultades, a veces la seguía ahí y había gente que no aparecía sino hasta después de Semana Santa en sus casas. Ya te digo, mira, como experiencia, es una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? De excesos, de participación política, porque sí la había, de protesta, de sátira, de convivencia entre compañeros, ¿va? De reunión para parejas, ¿va? Es decir, condensa muchas cosas, y realmente yo creo que por eso es que todavía hay gente que recordamos con cariño ese tiempo, aunque hayamos cambiado nuestra visión. Yo reconozco que he cambiado mucho la perspectiva sobre la huelga, pero al recordar, pues indudablemente que fue algo muy alegre. Ya que participaste en el teatro, ¿cómo eran las veladas en los años 90? Mira, un poco como te decía o como te contaba el tema del rifeato, ¿verdad? Digamos, eran, digamos, de prepararse, o sea, uno sí se preparaba desde inicio de año a veces porque había que memorizarse el libreto, había que, incluso participabas en la confección de trajes, digamos, como no era una cuestión profesional, uno tenía que hacer de todo. Bueno, el teatro en Guatemala a veces es corto de recursos, pero imagínate, estudiantilmente era mucho más corto. ¿Y el público llenaba en el teatro? Llenaba el teatro, y a la Mara le encantaba estar ahí, y se pasaba las 6, 8 horas que ¿A qué hora terminaba? A veces terminaba a la medianoche, un poco más, y la gente, había muchos que se quedaban, había algunos que se iban, pero había mucha gente que se quedaba. ¿Había grupos que puedes recordar en ese entonces que eran así muy buenos? Yo te puedo mencionar al grupo Ishel, de medicina. Taller de ideas de psicología. Tenemos hambre. Pampa Tumatate también había otro. Sí. Cable de frijol, ¿verdad? No, dijeron de ingeniería. De ingeniería. Sí, digamos que incluso hay que reconocer que quienes participaban eran otra característica que quizás sirva para entender, es que al final no eran los grupos más extensos, digamos que tanto el comité como teatro, como muchas de las expresiones eran al final grupos relativamente pequeños pero muy activos y muy unidos entre sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los grupos de teatro, y digamos que usualmente era gente que participaba en el comité de huelga, se metía a teatro, digamos, y ahí desarrollaba muchos lazos personales, afectivos, sociales, ¿verdad? Entonces, ya te decía, a veces uno pasaba todo el día en la canción de la velada fue otra de las situaciones que se fue perdiendo con el tiempo. Entiendo que sí, pero yo me acuerdo que todavía en ese momento estaba apague la luz que hay de Jesús en su bicicleta, y ahí empezaba la cosa. Como decía, los grupos musicales eran muy alegres, había canciones muy chispudas, ¿verdad? Y también había protesta, había trova. La leída del boletín y la preparación del boletín, ¿cómo lo vivías? Eso era otra cuestión. Digamos que usualmente había un comité para hacer los boletines, ¿verdad? Y lo que hacíamos era pedir abastos.
así decíamos, que era fundamentalmente dinero para comida y para bebida, ¿va? Entonces a la par que hacías el boletín te estabas echando los tragos y era muy alegre, o sea, hay marachispuda, ¿verdad? Y yo creo que en algún momento los boletines de psicología fueron muy buenos. Me recuerdo que había mucha gente que se juntaba a escuchar y no sé, uno tomaba, empezaba el internet, ¿verdad? Entonces empezabas a bajar o incluso te caía un boletín de otra facultad y también metías cosas. Yo me acuerdo alguna vez que leíamos y no sé quién metió, honestamente no recuerdo, algo que decía así como primero en un hace saber o considerando, ¿verdad? Ya te pusiste a pensar que la persona a la par tuya puede tener SIDA. Y entonces toda la mara se carcajeó, ¿va? Y se empezaron a ver, ¿va? Y terminaba, si se ríe, es cierto, y si no, también, ¿va? Entonces, pero digamos que mirabas que la reacción de la gente, o sea, sí le daba risa, sí cumplía con lo que, digamos que era un poco de nuevo, denuncia y sátira, ¿verdad? Y pues vos sabés cómo era leer un boletín, además era una de nervios porque no sabías cómo iba a resultar, pero te digo que en algún momento creo que psicología empezamos a sacar boletines, o sea, reunía gente, o sea, sí recibía cierto respaldo porque mirabas que ¿cómo se llama? El edificio, el patio del edificio estaba llenísimo y a la gente le gustaba, ahora ya andaba con su atol, con su chuco, con su tostada y estaba oyendo. El uso de seudónimos es bien gracioso porque tú llegas con un nombre a la universidad, pero te bautizan con un nombre que ese te marca para toda tu vida y nadie conoce el nombre real con el que fuiste registrado en el RENAP o en el registro civil, pero el apodo sí. Sí, ponete, había mucho. Mira, había apodos, francamente. Y ahorita ya no se podrían usar, ¿verdad? Pero había algunos que quedaban muy bien. Yo me acuerdo, ¿no te acordás de un compañero de ingeniería que le decían el muerto? Y uno dice, ¿por qué muerto? Pero es que de verdad, el chavo era pálido, se movía lentamente, uno pensaba que estaba a punto de morir, ya se había muerto y no le habían avisado, una onda así. Entonces había buenos apodos, ¿no? Ahorita no recuerdo. Incluso ahí en psicología, aunque eran más mujeres, al final éramos más hombres en el comité y uno se explica por qué. Pues los compañeros eran impresentables, francamente, ¿verdad? Pero digamos, antes estaba la Tutis, la Maya, digamos que era bueno, Maya era nombre. Pero te digo, sí, había cada apodo, ¿verdad? Y hay que recordar incluso que eso es una cosa que yo creo que no se ha dicho mucho, o sea, sí ya se ha dicho en algún lado, pero ponete en algún momento, no solo éramos estudiantes, o sea, se hablaba de infiltrados, pero en realidad era gente, patojos de la zona 18, de la zona 6, de la FAC, que eran, antes de que empezaran las maras, como ahora se conoce, digamos que eran un poquito por ahí, ¿verdad? Medio violentos y llegaban y fue parte, por lo menos, de algunos subcomités, ¿verdad? Por ejemplo, en el de psicología ¿Cómo era la talacha? Ay, era cansada, pero era alegre, ¿verdad? Digamos, porque la talacha es otro de los temas, ¿verdad? Que a veces no se ha hablado, pero digamos que la talacha era oficialmente para recoger fondos para la abuela, y en parte era así, pero en parte también, digamos, que quien hacía talacha pues también se quedaba con cierta parte de los organizadores. Ahí, digamos, incluso había estudiantes de ingeniería, por ejemplo, me recuerdo que hacían talacha para comprar sus utensilios de ingeniería durante el año, es decir, hasta formas de sobrevivencia estudiantil eran, ¿verdad? Pero era ley, y te digo que muchas veces usaba la talacha para ir a los lugarcitos que quedaban ahí a la vuelta de la U, y con eso comías y con eso tomabas, ¿verdad? Y la preparación de esas bebidas, haciéndole honor a Dios Baco, ¿cómo eran, Mariano? Pues fíjate que eso no me acuerdo mucho, porque digamos que creo que había unidades estudiantiles, seguramente medicina y farmacia, que tenían todo un arte para hacer eso, de tal cuenta que la gente no muriera cuando tomara la bebida. Nosotros lo que hacíamos era mezclar cerveza, licor y pues ahí como de agarrar a confesada la cuestión, ¿verdad? Y hacían un bautizo para los nuevos miembros del comité, ¿verdad? Sí, digamos que se hacía el bautizo, y digamos que era como
te encapuchabas, va, y en un ambiente oscuro, con velas, y la chabela, y no sé qué, y le preguntabas a usted por qué quiere participar, y entonces cuando te admitían a todo el mundo, ¿va? Pero te decían que no, ¿va? Digamos que era una prueba de admisión, pero en realidad no. Es que hay que recordar que también es burla, o sea, un boletín es una burla de un comunicado oficial, ¿va? Entonces eso, digamos, la prueba de admisión era una burla de las pruebas de admisión. Entonces todo el mundo entraba si quería participar. Y entonces, pues ya cuando llegaba, pues lo que se hacía era un churrasco y también había bebida y se preparaba un cuerno o qué sé yo, y la gente tomaba y y los nuevos salían. Bueno, los nuevos y los viejos salíamos bien bolos, ¿verdad? Pero era, no sé, incluso también es una cosa que eso sí no se ha estudiado, el papel del licor en la huelga, porque también era digamos, a veces eran cantidades navegables de licor que había. Había un concurso que además el chara de la huelga, algo así, no. Mira, no recuerdo, pero sí se hacía la analogía con la vuelta ciclística, y entonces había quien tenía ¿cómo se llama? No, pues que había un concurso de... Bueno, había un concurso. Pero ¿de quién era el octavo más rápido de la huelga? Algo por decir. Algo así, y hubo compañeros, insignes compañeros, no sé si te acordás de aquel que había sido karateca y que había ganado un premio en Estados Unidos y que tomaba el octavo así rapidísimo, un hígado así, mis respetos, ¿no? Pero también estaba el suéter líder, que durante algún tiempo lo llevó el fallecido Chayanne, no, Cachilla, ¿verdad? Que se llevaba el suéter líder y los premios de montaña todos los días de la web. Desde un poco antes del miércoles de ceniza ya estaba preparando motores, ¿verdad? Cachilla era integrante activo del grupo Epidemia, ¿verdad? Sí, junto con Pavón y Chayanne, el doctor José López Barrios García, ¿verdad? Termina tu época de estudiante y cómo hablas de que cambiaste tu perspectiva sobre la huelga. Has hecho algunos escritos en Plaza Pública, uno muy recordado donde se nota que ya se cambia la narrativa del estudiante al profesional, donde llega una crítica, pero no es una crítica desconstructiva o desfragmentada, sino es una crítica más punzante por los efectos que tiene la huelga de olores desde el año 2000 hacia acá. Es que digamos que, a ver, indudablemente, es muy común, y vos mirás que mucha gente que participó en ese momento, y sobre todo que solo participó en huelga, porque no es lo mismo la gente que participó en el movimiento estudiantil de forma más amplia. Digamos, no es que, fíjate que es interesante, porque ahorita que lo decís, la gente que dice soy huelguero de corazón, es la gente que solo participó o participaba mayoritaria o preferentemente dentro de la huelga, pero no dentro del movimiento estudiantil. O sea, porque, como te digo, era participación política de alguna manera, era muy alegre, era hacer cuates, y entonces a la gente yo creo que le queda ese recuerdo bastante idealizado de la huelga, ¿verdad? Como que estábamos haciendo la revolución, no era así. Pero yo creo que mucha gente como que idealiza un poco eso. Entonces mira, al paso de los años miras que pues había muchos, como te digo, uno no miraba la huelga como un carnaval, pero lo es. O sea, no es que en ese momento lo llamáramos así, no lo veíamos así, pero digamos que si uno lo analiza sociológicamente, es un carnaval, ¿verdad? Entonces, cuando lo analizaste tenés que separar, ¿verdad?, esa versión idealizada y pues ver que, por ejemplo, hubo mucha violencia, me imagino que te acordás, ¿verdad? Lo vivimos, hubo un momento en que las declaratorias eran peligrosas, había mucho herido, ¿verdad? ¿Te acordás del compañero Ricky que alguien le hizo un corte en la garganta? O sea, de verdad era violento, entonces ponete esas cosas, mucha gente que dice que ahora soy huelguero de corazón ya no las mira, ¿va? Entonces se idealiza mucho, se piensa que muchos éramos revolucionarios por participar en la huelga, y yo creo que hay que tomar cierta distancia. Y es que hay que recordar que no solo era la declaratoria de huelga general, eran las declaratorias de huelga de todas las facultades y escuelas donde la violencia era parte fundamental de eso. Y digamos que, mira, o sea, hay que ver que, por ejemplo, ahí reproducías, y te digo, yo creo que las críticas actuales tienen algún sentido
al decir que la huelga ha sido muy patriarcal, muy machista, muy homofóbica, si lo miras con los patrones de ahora. Claro, en ese momento no lo miras, pero en todo caso sí reproducía parte de la cultura que criticaba, ¿verdad? Al final, cuando los encapuchados van gritando ¿quién los guía? Psicología, puta, es casi como una cuestión militar, ¿va? Entonces, digamos que también porque el grupo de orden se toma como un método represivo del mismo estudiante para el estudiante. Y entonces incluso, mira, hasta aquellos experimentos de Zimbardo, de la prisión de Stanford, digamos, con todo el análisis que hace Zimbardo, te podrían ayudar a explicar por qué la despersonalización que ocurre con la capucha, ¿verdad? Te da cierta impunidad y se cometían actos de violencia. O sea, eso sí, y digamos, y sobre todo cuando se produce la firma de la paz y el movimiento estudiantil y el movimiento revolucionario, digamos, como que se desmovilizan y se separan, ¿verdad? Digamos, también ahí es muy complejo, pero digamos, para ponerlo en términos sencillos, cuando, digamos, ya no ejerce influencia la izquierda revolucionaria que existió, o como querrás llamarle a las organizaciones como el EGP, PGT y demás, que tenían influencia en el movimiento estudiantil, cuando eso se separa, digamos, ves que llega Gilligan a la AEU, y durante 15 años, de verdad, yo creo que el movimiento estudiantil en buena medida perdió el norte, y ves que en efecto es un momento en que no aparece, digamos, el movimiento estudiantil universitario aparece en las crisis políticas a nivel nacional, ¿verdad? Y 2015 es una muestra, pero ahí no aparece la AEU. No, ahí es donde se realiza, en el 2015 se realiza a través de un re feo, en ese momento, la segunda huelga, ¿va? Segunda huelga. Pero digamos que ahí te das cuenta que la huelga ahí, digamos, ya había perdido, digamos, mira, toda gente que ha participado en la huelga te va a decir es que aquellos tiempos fueron mejores, seguro, ¿verdad? Es parte de lo que nos pasa cuando ejercemos, pero digamos que más allá de eso, digamos, creo que 96 sí significa una 96 y sobre todo 2000 significa una ruptura respecto a la tradición anterior. Entonces, digamos, si se pierde el referente político que se tenía, entonces la huelga es puro carnaval, ¿verdad? Y llega a ser puro negocio, ¿verdad? La gente que vivía eso. Entonces, o sea, indudablemente que muchos participaban en la huelga por la tradición que tenía, y al final, pues también eso incluso es más que carnaval y protesta, es una tradición, pero digamos que durante algún tiempo yo creo que sí se perdió el norte, ¿verdad? Y quedaron estas prácticas ya carentes de contenido político, ¿verdad? Y vos mirás algunas cosas como, digamos, como ya el negocio, la violencia ya no, o sea, mirás que parte de la organización de la huelga pierde su sentido político y quedan solo algunas expresiones, queda la tradición, pero se me hace que muy vacía y que no se ha pensado lo suficiente como reorientar. Digamos que tenés razón, ahora mi perspectiva es más crítica, pero creo que también han pasado algunas cosas que te ayudan a tomar distancia y que creo que es necesario frente a esa idealización que está de somos huelgueros de corazón. El movimiento huelguero ya es centenario en todas sus instituciones, solo falta la RFEATO, que en 1928 cumple sus 100 años. ¿Cómo se visualiza la huelga en el 2022 hacia adelante? ¿Qué se espera de la huelga, Dolores? ¿O qué espera el pueblo visto desde un punto de vista intelectual? Porque eso es afuera. Mira, no se me hace muy bien, digamos que no. Es una pregunta difícil porque incluso a partir de la pandemia la organización estudiantil pues también se ha debilitado, ¿verdad? Entonces, cuando regresemos, digamos, cuando la U regrese, yo no sé qué forma va a tomar. Creo que ahora, y regresamos a la pregunta de inicio que creo que no contesté toda, pero que creo que hay que contestarla para entender qué va a pasar con la huelga. Que los estudiantes de ahora son distintos, que digamos en un momento los estudiantes que tuvieron 60, 70, 80, 90 tenían como referente la revolución o alguna idea romántica de la revolución, o algunos con mucha preparación política.
Pero ahora no miras que ese sea el horizonte. Ahora el horizonte, digamos, las luchas políticas están más ligadas a aspectos identitarios. Y aquí hago una pequeña crítica. Muchos viejos huelgueros se quejan de que los patojos ahora luchando por los homosexuales, no, pero es que son las luchas de este tiempo. Digamos que creo que, digamos, eso, tal vez los viejos huelgueros o los que se quedaron con la huelga de los 90 o más atrás, ven ahora las luchas estudiantiles como fuera de foco, pero hay que entender que son otros. O sea, los estudiantes de ahora, digamos, tienen mucha más conciencia feminista de la diversidad sexual, ecológica, entonces sus luchas van a ir por ahí, porque además no tienen un referente, o sea, nadie lo tiene, un referente político alternativo, ¿verdad? Entonces, indudablemente que su participación política va a ser otra. Entonces, estos estudiantes son los que supuestamente van a llevar a cabo la huelga, pero ya no como la concebíamos nosotros. Yo creo que eso sí, porque ya hay una generación que además es la primera generación que vive toda su vida en democracia en este país. Eso es un cambio, aunque uno diga que la democracia es una lata, sí es una lata, pero digamos que ya esta generación ya no tiene experiencia de persecución política, ya ha vivido toda su vida en democracia, entonces eso también va a cambiar. O sea, lo que sí se puede decir es que una nueva generación va a cambiar las formas de expresión de la huelga. Yo sé que no hay modo de comparación en esto y tampoco hay lógica de acercamiento, pero la generación del 20 se puede comparar con la generación del año 2022 para hacer un cambio radical en el proceso del movimiento huelguero, o tenemos que seguir viviendo de tradición, porque se toma eso como el patrimonio intangible de una nación, pero es el título. Y digamos, es que tal vez ahí es importante de nuevo, o sea, la huelga requiere cierta organización, y la organización la hacen los estudiantes que están en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenés? Una generación más joven, porque los estudiantes ahora son más jóvenes, una generación con un horizonte político distinto, en la medida que ya no hay una alternativa, digamos que en última instancia era derecha-izquierda, comunismo, capitalismo, o sea, digamos que había una influencia importante en ese sentido. Ahora tienen como horizonte las luchas identitarias, ¿verdad? Las luchas más particulares. Entonces, esa es la generación, son los estudiantes que van a hacer la huelga, si es que la quieren hacer, ¿verdad? Nosotros, digamos, como viejos, incluso vos que estás en el rollo de la recuperación de la memoria oral de la huelga de Dolores y eso, hay que reconocer que en un momento estos esfuerzos van a ser, o son ya incluso esfuerzos de archivo, esfuerzos que no son la parte principal de la huelga de Dolores, y esa le toca a los estudiantes que la van a hacer en unas condiciones y en un contexto político, social, cultural muy distinto al que nos tocó. Eso sí se puede decir, ¿verdad? Que la van a hacer de otra forma, que nos guste o no nos guste, y hacer otra cosa, pero ellos lo van a hacer de otra forma. Y el aspecto de la universidad, tal como institución, con tanto rector que ha sido señalado, ¿cómo se ve el movimiento huelguero? Porque está muy ligado a esto. Pues fíjate que yo creo que sí está ligado, pero como oposición, ¿verdad? Digamos, los estudiantes deben oponerse. Fíjate que, a ver, lo digo así para ser justo, digamos que ni estudiantes ni docentes nos hemos pronunciado de manera adecuada frente a lo que pasó en rectoría con la captura de Murphy Bay. Pero creo que, por ejemplo, esa sería una tarea de la huelga, ¿verdad? Y de los estudiantes de denuncia. Claro, esa tarea nos corresponde a nosotros, a todos los sancarlistas, ¿verdad? Pero mira lo difícil que ha sido, por ejemplo, ya que lo tocaste, mira lo difícil que ha sido oponerse como docentes. Entonces, a los estudiantes tampoco hay que pedirles que en un momento u otro se organicen y se politicen y saquen a todos los corruptos. ¿La pandemia ayuda o no ayuda? Desmoviliza. La pandemia ha desmovilizado, porque se pierde incluso la oportunidad de establecer contactos informales de amistad, que al final digamos, los comités también se sustentaban en eso, ¿verdad? En el conocimiento mutuo, la interacción que te da participar en el aula, echarte los tragos, o el café, o el chuco, o el atol, o lo que sea, después de clases. Eso indudablemente que es un factor de desmovilización que habrá que ver cómo se retoma tal vez el otro año. En el aspecto emocional, ya
Mariano, el sancarlista egresado, ¿cómo vive la huelga? Ya muy lejana, de verdad. Digamos, más que todo en el recuerdo privado, ¿verdad? Digamos que entiendo que, por ejemplo, está tu página, entiendo que los esfuerzos de Pedro Culán, entiendo que hay gente que, digamos, Ronnie Bellis, por ejemplo, no sé, que se escriben algunas crónicas, testimonios, ¿verdad? Y que siempre hay algún tipo de expresión, pero sobre todo ahorita en la pandemia ha sido lejano, y antes también, te digo, por esa separación o esa lejanía respecto a cómo se estaba conduciendo la huelga sin horizonte político. Escuchar la chalana, ¿no te mueve algún hueso? Claro. O sea, digamos que eso es reflejo, yo creo que es parte incluso de la identidad sancarlista, otro buen tema a desarrollar, mira. O sea, sí es parte de la identidad, yo creo que de la mayoría de estudiantes de San Carlos, aunque... Pues, porque ves que la chalana se escucha en velorios, entierros, casamientos, divorcios, 15 años en marimba. Sí, incluso fíjate que en la apertura de una maestría este año, antes de que se diera la apertura, tocaban la chalana. Entonces digamos que es también un fondo cultural que de una u otra manera influye, aunque te digo que en mi caso particular ha sido una cuestión más ya de cierta lejanía, pero sé que no es la experiencia de toda la gente, que todavía hay gente que la escucha más públicamente, que hace esfuerzos. Y es que hay personas que ni siquiera han pisado la Universidad de San Carlos y la saben y la quieren y la aman, ¿va? Sí, seguro que si la escuchas digamos, en Estados Unidos, alguien seguramente se recordará y va como Luna Shelahu o algo así, no sé. Un segundo himno, ¿ah? Algo así. Gracias, Mariano, fue muy fructífero que ya estamos acá y amigos, gracias por acompañarnos. Mariano, una palabra de despedida, no para el público, sino para el movimiento huelguero. ¿Qué te gustaría, qué añorarías con el movimiento huelguero? Que fuéramos un poquito más reflexivos, digamos que incluso me pongo en esa parte, que fuéramos un poquito más reflexivos, que fuéramos más respetuosos con los jóvenes y con las jóvenes, que digamos que no los juzgáramos y no dijéramos, es que estos porque están en defensa de los homosexuales, de los huecos. No, digamos que es su contexto, es su lucha y hay que entender cuáles son las condiciones socioculturales, políticas en las que están. Nosotros participamos como pudimos y ellos van a participar de la forma que pueden. Freud habla de la carcajada, de la risa. Algo así. ¿Catártico? Sí, seguro que sea catártico, que lo disfruten, pero digamos ya en otras condiciones que van a ser las suyas. Seguro. Gracias, Mariano. Buenas noches.